Shalom familia, que el Eterno les guarde y les bendiga. Estamos como en otro día tratando este método del estudio de la parashá, que es muy breve, nada más es un arquetipo, una maqueta de lo que vamos a estar tocando de la parashá Bat Hanan, basado en Devarim, capítulo 3, versículo 23, ¿verdad? En adelante hasta abarcar capítulo 7, versículo 11. En lo que yo me voy a basar es la cosmovisión cultural e histórica, perspectiva antiguo Medio Oriente y la perspectiva rabínica. Vamos a tocar lo que es el tema lealtad a un convenio. De hecho, es muy breve, no vamos a abarcar todo. Como yo decía, es como un blueprint, es un arquetipo, una maqueta, un preámbulo de lo que estaríamos tocando ya a profundidad el día viernes en la Quejilá, en nuestra quejilá en Acapulco, Montesión, día viernes y el día sábado. Vamos a continuar. Vemos aquí la introducción. Moisés suplica entrar a la tierra. Lo vemos en el capítulo 3, versículo 23 al 29. Tema central. La oración de Moshe Bat Hanan, que significa supliqué. Muestra la profundidad del clamor y la negación de Adonai. Marca el cumplimiento de consecuencias anteriores. Palabra clave, Bat Hanan, ¿verdad? Que también es misericordia gratuita, no por mérito. Rabbi Sofronó, Moshe no pide justicia, sino gracia, entendimiento a la autoridad divina como tanto suprema. Ok, entonces, en el contexto del antiguo Medio Oriente, un rey Dios en el mundo antiguo tenía la prerrogativa de perdonar a quien deseaba como acto de gracia real, no por el derecho del súbdito. Aplicación espiritual, la gracia no se exige, se recibe con humildad. Hay algo aquí muy interesante. ¿Cómo vemos que en el contexto del antiguo Medio Oriente, un rey Dios, esto se hacía referencia que en el mundo antiguo que se tiene la prerrogativa de perdonar a quien deseaba como acto de gracia real, no por derecho del súbdito. Ok, lo que vamos a tocar acá es texto bajo su contexto, del contexto y contexto. Tocando el contexto histórico, contexto cultural, antiguo Medio Oriente, es como nos vamos a enfocar y a llegar a una verdad bíblica aplicada. De hecho, basados en el Salmo capítulo 2 versículo 7, Salmo capítulo 2 versículo 7 que dice así: Yo publicaré el decreto. Adonai me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto lo vemos en Salmo capítulo 2 versículo 7. Entonces, ¿qué es lo que notamos acá? Esta es una profecía que habla de la relación única entre Dios y su ungido, a quien declara su hijo y declara haberlo engendrado hoy. Entonces, desglosando esto, dice, yo publicaré el decreto. ¿Eso qué indica? Indica que se hará una proclamación oficial y pública. Adonai me ha dicho, la declaración, vemos que aquí que esta declaración viene directamente de Elohim, de Adonai, de Dios. ¿Ok? Adonai me ha dicho, es la declaración que viene directa de Dios. Mi hijo eres tú. Establece la relación de filiación entre Dios y el rey, lo que vemos en soberano vasallo. Yo te he engendrado hoy. Esto no implica un nacimiento físico, sino que se refiere a un evento específico en la vida de Yeshua, su resurrección y exaltación a la derecha del Padre. Ok, aquí tengo yo unas notas. En el mundo del antiguo Medio Oriente, Mesopotamia, Egipto, Canaán, los reyes eran vistos como representantes de los dioses en la tierra. Su autoridad era sacralizada. En Egipto, el faraón era considerado literalmente un dios viviente, hijo de Ra o Amón. En Mesopotamia, los reyes eran elegidos por los dioses y se creía que gobernaban por decreto divino. En Ugarit, antiguamente lo que son las regiones que es Siria, y Canaán, el rey también ocupaba un rol
mediador entre lo divino y lo humano. Términos clave como el decreto y engendrado eran comunes en las fórmulas de entronización de los reyes en textos del antiguo Medio Oriente. Más adelantito y al finalizar voy a citar, ¿verdad? Todas mis fuentes académicas, rabínicas y eruditos, todos estos académicos. Entonces es por eso que tenemos que profundizar el texto bajo su contexto histórico, contexto cultural. Decía, ¿verdad? John H. Walton, como las escrituras no fueron hechas a nosotros. Nosotros no somos la audiencia, ¿verdad? Son para nuestro alcance, pero no a nosotros. Entonces no podemos acomodar la escritura con conceptos bajo Occidente y lo que yo entienda, haciendo una ¿qué? Eisegesis y hacerlo un dogma, formarlo un dogma, lo que tristemente hoy en día se está dando cuando no se adquiere toda la información académica y uno no presenta muy bien su tesis, una tesis fidedigna, validada y académicamente. Ok, entonces esto ya lo estamos notando acá y cambia, ¿verdad? El panorama contextual histórico a lo que la teología de hoy en día se está enseñando. Teología normal, ¿verdad? Cristiana y las raíces hebreas. Ok, entonces todas estas conexiones, y lo vamos a conectar también Hebreos capítulo 1 versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? La cosmovisión, ¿verdad? Este punto de engendrar, que no se refiere a una situación literal, sino de un entronamiento, delegado poder, autoridad y soberanía. Ok, entonces, mismo Hebreos capítulo 5 versículo 5 está diciendo, así tampoco Mashiach se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso no significa que Mashiach no se autoexaltó para convertirse en sumo sacerdote, sino que fue designado por Adonai, por Yud-Heh Vav-Heh, por Elohim. Este versículo subraya la importancia de la autoridad divina en el sacerdocio de Mashiach, en contraste con el sacerdocio humano. Entonces, la base, ¿verdad? Aquí que está en la Tanakh, porque estamos tocando tanto Brit Hadashah y como la Tanakh en el Salmo capítulo 2 versículo 7. Muy interesante que el salmista, ¿verdad? Que es David. Entonces, ¿quién era David? El rey en ese momento de Judá. Entonces, él era el Shaliach, el representante de la divinidad. En cuanto a este salmo, era, ¿verdad? Una visión profética también acerca de Yeshua. ¿Y esto quién lo dice? Lo dice en la Haftarah, lo dicen los profetas. ¿Cómo lo corroboramos? Jeremías capítulo 23, en Jeremías capítulo 23, versículo 5 dice, He aquí vienen días, dice Adonai, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará mishpadu sedaká, justicia y juicio en la tierra. Entonces, esta profecía que habla sobre la futura restauración de la dinastía de David, donde viene nuestro amado Mashiach Yeshua, ¿cierto? Que es el reinado justo que se va a establecer en la tierra. Y ya conocemos parte de la situación, el reinado mesiánico, cuando se terminen los 1000 años, entonces el rey de justicia le entregará el reino ¿a quién? A Abba, al Padre, hasta que ponga a sus enemigos bajo sus pies. Es cuando entonces se acaben esos 1000 años, todo el reinado mesiánico, y entonces se acaba la conexión con la muerte para que entonces Hashem venga, ¿verdad? Posea toda la tierra y se convierta
un Edén. ¿Por qué no puede venir ahorita? ¿Por qué? Porque todavía hay contacto con la esfera de la muerte. Y aún en el reinado mesiánico va a haber muerte. Entonces tenemos que ver todo el texto bajo su contexto. Y es muy sencillo. Sinceramente, esto es muy sencillo. Esto es una bajo una esfera. Lo vemos en nueva creación y orden. Entonces, vamos también aquí a Jeremías, capítulo 24. Voy a buscar Jeremías, capítulo 24, del 5 al 7. Así ha dicho Adonai, el Elohim de Israel. Del 5 al 7. Así ha dicho Adonai Elohim de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Adonai, me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Qué estamos viendo acá? Bajo una esfera de una nueva creación y orden. A lo largo de la historia, vemos que Hashem hace el Brit, hace un convenio, muestra su justicia y bondad, enviando a Mashiach. Entonces, bajo todos los exilios que se ha tenido, Israel, ¿verdad? Inclusive aún los gentiles que estaban en esfera de muerte pasan a tener un honor, pero a través del tiempo caen en vergüenza por olvidarse de la Torá. Pero hay otra bajo la esfera en cuanto a una nueva creación. De hecho, les voy a mostrar aquí en un gráfico, es lo que estamos viendo acá. En este gráfico que nos proporciona el More de Rico Cortés, aquí estamos viendo las esferas. Hay un convenio, hay un Brit, justicia y bondad, ¿por medio de quién? De Mashiach. Y entonces, ¿qué es lo que nos está dando honor, verdad? Pero también el pueblo cae en vergüenza cuando vemos acá que entra en un caos en esta conexión. Entonces, ¿qué se debe de hacer acá? Hay una nueva creación. El convenio se convierte en un Hadash, que se renueva el pacto, hacer una nueva creación y se vuelve a qué? A reordenar la vida. Y hay Torah en los corazones. Y entonces, para poder habitar en qué? En los espacios de Kedusha, que son en los espacios sagrados. Vemos que fuera de este marco, de esta esfera de la vida, lo que la nación de Israel ha tenido que padecer, muerte, muerte tanto espiritual. Vemos que cayó ¿quién? El primer Adán, y ha caído varias generaciones en Israel, se ha llevado a un exilio en Egipto, sale de Egipto, hay una nueva creación, pero el pueblo se rebela, entra el orden, ¿con qué? Con la Ketubá, que es la Torá, para respetar los espacios de Kedusha. Y entonces todo esto para tener contacto con la vida, bajo la esfera de la vida, lo que es el centro del convenio, que es el templo. Hay vida, hay un orden, un Edén y tiene una santidad. Ok, esto bajo nuestro marco de estas esferas. Vamos a ir ahora a nuestro segundo esquema. Exhortación a obedecer la Torah. Pasó en Devarim capítulo 4 del 1 al 40. Tema central, fidelidad absoluta a las instrucciones dadas por Adonai. Verso clave, capítulo 4, versículo 2. No añadiréis ni quitaréis, esto lo dice el Rabí Hirsch, que la Torah es perfecta. O agregar implica soberbia humana, contexto antiguo Medio Oriente en los tratados de vasallaje. El vasallo no podía alterar el pacto del gran rey. Como reflexión, como vasallos, el rey supremo, no reinterpretamos ni modificamos instrucción. Entonces, esto lo leemos en Devarim, capítulo 4, porfa, versículo 1 y 2. Devarim, capítulo 4, versículo 1 y 2, que dice, ahora, Israel, escucha las leyes y estatutos que yo les estoy enseñando.
para seguirlos, para que vivan. Entonces entrarán y tomarán posesión de la tierra que Adonai, el Elohim de sus padres, les está dando, para obedecer los mitzvot de Adonai, tu Elohim, que yo les estoy dando. No añadan a lo que yo les estoy diciendo y no le resten. Entonces, esta misma connotación lo trazamos en el Brit Hadashah, en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 y 19. Dice, yo advierto a todos los que oyen, ¿verdad? Las palabras de la profecía en este libro, que si alguno le añade, Adonai le añadirá las plagas escritas dentro del marco de este libro. ¿En dónde estamos viendo las plagas? En lo que sucedió con el pueblo de Israel y en Egipto. Entonces, aquí no se está refiriendo en sí exclusivamente al libro del Apocalipsis, como en la teología pasada nos habían enseñado, sino a todo el marco de los mitzvot, ¿verdad? Jukim, todo lo que lleva estatutos, decretos, mandamientos acerca de la Torah. Nadie se puede atrever a alterar en quitarle y en agregarle. Versículo 19. Y si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Adonai quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh, como es descrita en este libro. ¿Qué nos está diciendo acá? Hay algo muy interesante, que Adonai va a quitar su parte del árbol, del árbol de las vidas. Vemos entonces cuando el primer Adán, él no fue hecho inmortal, como había enseñado la teología. Él se mantenía en esa inmortalidad porque él tenía acceso al árbol de las vidas. Pero cuando él infringe la ley, la Torah que le dio el Eterno, en que de todos los árboles dentro de un parámetro del huerto puedes comer, aquí estamos lo que vemos, un espacio sagrado, ¿cierto? Y que Adán no podía alterar, no podía atravesarse esas barrancas, por decirlo así, ¿cierto? Y entonces él al tener acceso al árbol de las vidas, él estaba unido, podemos decirlo con Mashiach, él se mantenía en qué? En vida. Pero entonces Adán cae y entonces ¿qué tiene? Hay un exilio, es expulsado de la ciudad Kadosh. Exactamente como lo dice en Apocalipsis 22. Y si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Adonai va a quitar su parte del árbol de las vidas. Ya no va a tener esa eternidad y de la ciudad Kadosh como está descrita en el libro. Entonces, hay una expulsión. La teología, ¿verdad? Actual, en la teología actual, que es el cristianismo, muchos se preguntan, ¿se pierde? No se pierde la salvación. ¿O cómo así? ¿Cómo está eso? Aquí cuando lo vemos bajo los actos legales, esto es una alta traición al soberano que dictamina su ley y no se lleva entonces a cavidad. Hay una rebelión, entra en un estatus. ¿En qué estatus cayó Adán? De tener un honor, ¿verdad? Por ser él, debería de ser el Shaliach, el mediador entre los hombres y Elohim, pero cae de tener honor, cae en vergüenza, de estar en un orden, entra en un caos. Pero hay una nueva creación. ¿En qué sentido? Bajo el segundo Ben Adán, quien por medio del segundo Ben Adán, entonces nos devuelve ese honor y entonces pasamos de la esfera de vergüenza a tener un honor, un nombre honorable, y del caos hay un orden para respetar espacios de Kedusha. Siempre y cuando entonces ese Brit que se había roto, se hace un Hadash, se renueva. Y entonces, ¿por medio de quién? Por medio de Mashiach. Entonces,
Ya de nosotros tenemos ese justificante al reino. ¿De qué nos justifica? De la muerte. Y es por eso cuando nosotros hacemos esta confesión del pacto de lealtad, lo que adelantito, también esta parasha lo vemos con nuestra declaración de fe, el Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Entonces, y en respuesta, Nashe ben Ishma, escucharemos y haremos, obedeceremos. Es un pacto de lealtad, ese brit es renovado, ¿cierto? Y entonces ya nosotros, ya de ahí somos liberados, tenemos un áfesis en cuanto de muerte a vida. Pero muchos nos pueden decir, pero nosotros morimos, ¿cierto? Pero tenemos esta esperanza de aquel que nos dio vida en Mashiach. Y nosotros tenemos la esperanza de la resurrección, siempre y cuando el que empieza la buena obra, ¿verdad? Que se perfeccione. Entonces, empieza nuestro caminar. Y de ahí depende. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada para buscar la justificación, pero ya de ahí empieza en este caminar para ver cómo termina nuestra vida y si en ese lapso no caemos como ha caído constantemente el pueblo de Israel en apostasía, en que a veces cuando uno cae pero hace un teshuv, hacemos teshuvah, un cambio de dirección, recobramos el pacto, pero es mantenernos siempre firmemente ante Adonai. Pero también hay personas, ¿cierto? Que cuando caen y se regresan a Egipto y ya no llegan hacia los pies, tristemente a los pies de Mashiach. Y ellos ya no tienen esa esperanza. ¿Qué se dice acá? ¿Se pierde la salvación? No, ellos no le fueron leales al convenio. Y eso se queda en un estatus de vergüenza. A través de personajes quienes cayeron en estatus de vergüenza, el rey Saúl, Judas Iscariote. Entonces ellos, al ser rey Saúl, ungido, un rey que tenía un cargo, pero por meter, ¿verdad? Los sincretismos, estar en constante rebelión, asesinato, intentos de asesinatos también. Entonces, y él nunca hizo la Teshuvah. De igual manera, Judas Iscariote, por decirlo así, entregó al rey, ¿verdad? En ese sentido, entrega a Mashiach, el representante del soberano, y no entra en que nunca hizo Teshuvah, sino comete un acto de suicidio, en un acto de que de vergüenza. Y en eso, como ya no se restableció el convenio, fueron expulsados, cayeron en vergüenza, en un estatus de muerte. Entonces aquí ya se está comprendiendo bajo esta premisa. Ok. Y eso lo corroboramos también lo que estamos viendo de no poder añadir ni quitar. Y lo vemos también en la Tanaj, en Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Nos dice, toda palabra de Elohim es pura. Él resguarda a aquellos que se cobijan en él. No añadas nada a sus palabras o él te reprenderá y serás encontrado mentiroso. Versículo siguiente, Elohim, yo he pedido dos cosas de ti y no me las niegues por el tiempo que viva. Aparta de mí la falsedad y la vanidad. Y no me des ni pobreza ni riqueza, sino solo provee lo suficiente necesitado. Ok, volviendo al punto, que dice, no añadas nada a sus palabras o él te reprenderá y serás encontrado mentiroso. A través de la historia, ¿verdad? Como hemos visto, la teología ha hecho un excelente trabajo en qué? En quitar lo que es mitzvot, lo que son mandamientos, quitaron la Torá, establecieron su propia justicia, personas que establecen su propia justicia y no se basan con la que está estipulada en la escritura de Adonai. Hoy, tristemente, hoy en día, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Verdad? Al meter todo sincretismo, toda base de cultura pagana, se mete mucho sacrilegio, mucho sincretismo, ponen, ¿verdad? Cambian los calendarios. Unos cambian calendarios, otros establecen
días que no son, quitan el Shabbat, ponen el domingo, ponen también las leyes, aumentan, le quitan, se está haciendo todo un desorden. Y esto también lo sucedió en Israel con Jeroboam, lo vemos en primer libro de las Reyes. ¿Y qué tuvo que pasar? Por hacer tal tipo de rebelión, pues hubo un exilio, ¿cierto? Que se lo llevaron los asirios. Y eso es lo que se está mostrando todo este patrón. Entonces, vamos como siguiente punto. Yo me voy a sentar aquí. Repetición del Decálogo, capítulo 5, versículo del 1 al 33. Tema central, renovación del pacto con la nueva generación. Aquí estamos viendo algo también muy interesante. Vamos a Éxodo capítulo 20, si todo lo que hizo el Shabbat, hay una diferencia con Devarim. En Éxodo capítulo 20, en relación al Shabbat, está en el versículo 8. Dice, recuerda el día de Shabbat para apartarlo para Elohim. Entonces, aquí el recordar es traer una memoria, que es la palabra zahor en hebreo, que es recordar, traer a la memoria, mandamiento que es de un recordatorio y muy diferente al de Devarim, capítulo 5. Entonces, vamos a Devarim, capítulo 5, versículo en el 1, el primero que dice, entonces Moshe llamó a todo Israel y les dijo, Shema, escucha Israel, ¿qué? Leyes, estatutos que yo te estoy anunciando a tu oído hoy, para que las aprendas y tomes cuidado en obedecerlas. Adonai nuestro Elohim hizo un brit, un pacto con nosotros en Horeb. Adonai no hizo este pacto con nuestros padres, sino con nosotros que estamos aquí, todos nosotros vivos hoy. Ok, Devarim capítulo 5. En Devarim capítulo 5, haciendo alusión a lo del Shabbat, aquí está diferente. Versículo 12 dicen, observen. Primero hay un sajor en el hebreo que es recordar, pero luego entra la palabra shamor. Observen el día de Shabbat para apartarlo como tu Elohim. Como tu Elohim, Kadosh, como te ordenó hacerlo. Entonces, la palabra Shamor, que es guardar, proteger, es usado en la Torah para exhortar a Israel a guardar los mandamientos de Dios, especialmente en relación con el Shabbat. Ahora, habíamos leído anteriormente en Devarim capítulo 5, ¿verdad? En versículo 2 cuando dice, Adonai nuestro Elohim hizo un pacto con nosotros en Horeb. Versículo 3, Adonai no hizo este pacto con nuestros padres, sino con nosotros que estamos aquí, todos nosotros vivos hoy. Ahora, mismo Devarim capítulo 29, en el capítulo 29, versículo 12 y 15, dice de esta manera. El propósito es que ustedes deben entrar en el pacto de Adonai su Elohim y en este juramento que Adonai su Elohim está haciendo hoy, para que Él los establezca hoy para Él mismo como un pueblo y así para ustedes. El ser Elohim, como Él dijo a ustedes y como Él juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero yo no estoy haciendo este pacto y este juramento solo con ustedes. Versículo 15. Más bien yo lo estoy haciendo con ambos, con el que está parado aquí con nosotros hoy, delante de Yahweh, nuestro Elohim, y también con quien no está aquí hoy. Ah, ok, ¿qué nos está diciendo acá? Entonces, que también nosotros, esa es la promesa del Brit que estamos en este pacto. Entonces, esta es la base de Rav Shaul, lo que dice, lo que citó en Romanos, ¿verdad? Que era necesario que cierta incredulidad de Israel, hasta que haya entrado la pleromá, el llenado, el conjunto de quién, de entre los gentiles, y ahora sí, todo el lejá de Israel será salvo, y vendrá desde Sión el libertador para liberar a su pueblo.
Esta es la base de Shaul, de Rab Shaul, de Pablo, del apóstol Pablo, citando en Romanos, ¿cierto? Entonces, vemos aquí contraste de Shamor con Sajor. Shamor es guardar o proteger. Es usado en la Torah para exhortar a Israel a guardar los mandamientos de Dios, especialmente en relación con el Shabbat. Relacionado esto es con la salida de Egipto. Y Sajor, que es recordar, traer a la memoria. Un mandamiento de recordar el ataque de Amalek. Por la intercesión de Moshe, levantando las manos con la ayuda de Aarón y Ur, Adonai borra por completo la memoria de Amalek. Eso es en la relación con la creación del mundo. Relación Antiguo Medio Oriente, Sajor. Es una proclamación del pacto. Elevar la mente hacia la creación divina y maravillas, justicia de Adonai. Es un eduyot, son los testimonios, es un edut nuestro. El proclamarlo, ¿verdad? En elevar la mente, traer esta memoria. Y en Shamor, ¿verdad? Es el sello y la señal de la fidelidad, cercar el día con protección y obediencia. Esto es guardar el pacto, vasallo y rey. Entonces, Shamor, sello y señal de fidelidad al soberano rey, mientras que Sajor es la proclamación del pacto. Entonces, esto es lo que vemos, ¿verdad? Midrash Shemot Rabbah 21. Ambas palabras fueron pronunciadas simultáneamente, mostrando la unidad de lo espiritual y lo físico. Contexto antiguo Medio Oriente. Este tipo de codificación de leyes también se encuentran en tratados hititas, mesopotámicos y con preámbulo y mandamientos. Aplicación. El Shabbat se convierte en un símbolo de redención nacional e identidad. Entonces, esto es lo que también conlleva el Shabbat y también el Shabbat mostrado como la no. Mismo en Apocalipsis, ¿cierto? Cuando dice acerca de la esposa, lo que estamos esperando. En Apocalipsis, lo vuelvo a citar, Apocalipsis capítulo 22. Entonces, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Anteriormente lo que habíamos visto, lo que si alguien le quita o le agrega. Versículo 17, el Ruach y la esposa dicen, ven. Todos los que oigan digan, ven, y todos los que tengan sed, vengan, el que desee toma del agua gratuita. Anteriormente en las clases con el Roe, Juan Suaste nos estaba explicando acerca de la esposa, lo que estamos diciendo, ven, quién es la esposa, la novia, la virgen en relación acá es la nueva Jerusalén. Venga a nosotros tu malhud, venga tu reino, y nosotros entramos, ¿verdad? En esa esposa. Lo que el autor de Hebreos dice que falta un reposo para el pueblo. Y hay quienes faltan que entren en ese reposo. Cuando nosotros en nuestras oraciones, minja, decimos algo que nos gusta con mi esposa, ¿verdad? Hay un canto que tu reino, ¿verdad? Se revele, ¿verdad? Que tu reino se revele sobre nosotros. Es cuando se presenta el Sefer Torah. Que tu reino se revele sobre nosotros y se haga manifiesto y se apiade Elohim del remanente de tu pueblo, la casa de Israel, y muestre su justicia, su benevolencia, favor y bondad. Y digamos todos, amén. ¿Eso qué es? El Avinu Malheim, Padre nuestro, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino, bienvenida a la Torah, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es la voluntad de Adonai. Nosotros no le vamos a agregar, ¿cierto? Y bueno, eso es un pequeño preámbulo que estamos dando. Y con esto terminamos y bueno, damos las gracias a las redes sociales que nos están viendo. Síganos en nuestras redes aquí en Quejilá, Monte Sión, Acapulco. Shalom, muchas bendiciones, muchas gracias por el tiempo. Que el Eterno les guarde y les bendiga siempre. Shalom, shalom.